Entonces damos inicio con María Lucía Barrera Tavera. Ella es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. También es especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asistente al programa Methods of the Harvard Negotiation Project de Harvard Law School, de Harvard University en Boston, diplomada en Formación de Conciliadores Forum de la Universidad de La Sabana, asistente al curso La Seguridad Social en la Globalización en Ciudad de México, y es miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y de la Seguridad Social de la firma de Seguridad Social. Es socia de la firma Barrera Palacio Abogados, especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. Así que, pues, un aplauso por la mañana a María Lucía Barrera. Todo lo que conocemos ha cambiado. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y este cambio se ha venido desarrollando por lo acontecido en la pandemia. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Las personas cambiaron su manera de relacionarse y comunicarse. Asimismo, cambiaron las empresas. Con la llegada del trabajo en casa, se suma el uso de herramientas y recursos para su desarrollo, como lo son la realidad aumentada y virtual, los espacios interactivos, las videoconferencias y demás herramientas que encontraremos. Estas herramientas han permitido a las personas y a las empresas trabajar de manera remota. Incluido a todas estas herramientas ha llegado el metaverso, que es el conjunto de herramientas que permitirá desarrollar una interactividad y mejorar los ambientes laborales y personales. Muchas de estas herramientas ya están siendo implementadas por las empresas y cada día se vuelven indispensables para la vida laboral y cotidiana. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Y ustedes dirán, ¿qué hará una abogada laboralista en el metaverso? Yo me lo pregunté cuando Francisco y Prime Digital me invitaron y dije, pues bueno, no sé, venir aquí a aprender acerca del metaverso, pero finalmente vimos que era una gran oportunidad para comenzar a analizar y para comenzar a ver dónde es que comienza todo este tema del metaverso. Perdón, ¿me prestas el? Ok. Vamos, que tú puedes. Creo que tengo aquí algún problema con el mismo. Ah, tocaba aprenderlo, Francis. Muy bien. Entonces, comenzamos a analizar este metaverso que está próximo a llegar, pero que para otros ya es efectivamente una realidad, tal como lo vemos en el tema de Facebook, como lo vemos en Amazon, como lo vemos en tantas empresas a nivel mundial, donde ya la implementación del metaverso es realmente una realidad. Y en Colombia, ¿en qué estamos? Pues con un metaverso completamente desconocido, apenas comenzamos a hablar de esa terminología, tenemos datos absolutamente incipientes sobre el particular, pero vimos con esta pandemia que se nos presentó una gran oportunidad. Ese trabajo en casa, ese teletrabajo autónomo, ese trabajo remoto, hizo que muy rápidamente y en cuestión de 2 años pudiéramos sintonizarnos en una manera completamente diferente de hacer las cosas. ¿Pero qué es ese metaverso? Pues realmente es un universo diferente, que en este momento desde lo laboral se convierte en un mundo o en un universo absolutamente paralelo, que es el que nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras competencias,
pero de una manera diferente. Algunos dirán, esto es increíble que llegue al mundo el tema del metaverso. Lo mismo decían nuestros padres con el Internet. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? A mí me tocó la época era de los computadores. La máquina va a reemplazar al ser humano, y uno en el colegio analizaba si la computadora iba a reemplazar al ser humano, posteriormente con el Internet, y luego, pues, qué decir del WhatsApp y de todos los temas de tecnología que tenemos hoy en día. Pues bueno, hoy el metaverso nos sorprende a todos, y es más, en este momento nos hace increíble que podamos llegar a tener un mundo paralelo, un mundo al lado de este real de una manera virtual, donde a través de todas estas tecnologías nosotros vamos a poder desarrollar todo lo que hacemos en la vida real, lo vamos a poder hacer paralelamente en un mundo digital, comprar, vender, divertirnos, disfrutar, trabajar y hacer una cantidad de cosas que posiblemente van a transformar este universo, van a transformar el mundo. ¿Y qué tenemos acá nosotros en este momento en Colombia? Pues la verdad, estamos un poco quedados. ¿Qué tenemos y a qué vine yo aquí a hablarles? No del metaverso. Vengo a explicarles muy brevemente los temas laborales o los temas jurídicos que tenemos en cuanto al trabajo en casa, en cuanto al teletrabajo, en cuanto al trabajo remoto, porque es el punto de partida de lo que vamos a ver próximamente. No sé en cuántos años, 4 años, 5 años, 10 años, no lo sabemos. En tan solo 2 años nuestra transformación digital fue prácticamente, avanzó unos 10 años, entonces no sabemos realmente cuándo vamos a estar. ¿Que esto nos va a afectar el mundo de la legalidad? Sin duda. ¿Quién va a reglamentar el metaverso? Cuando estamos hablando de que es un universo paralelo. ¿Lo hará Colombia? ¿Lo hará Chile? ¿Lo hará China? ¿Lo hará Rusia? No sabemos cómo va a ser. ¿Cómo va a operar el Sistema General de Seguridad Social cuando ya estamos hablando de trabajadores del mundo, que no se necesita un lugar geográfico para estar? ¿Qué va a pasar con el tema financiero? No el tema financiero, con el tema impositivo. Si yo estoy trabajando en Francia, pero presto mis servicios para Colombia, pero es en favor de China, ¿dónde van a estar mis impuestos? ¿Dónde va a estar mi seguridad social? ¿Dónde va a estar el pago? Como podemos ver, pues esto es completamente un desafío, no solamente para los que estamos aquí presentes, sino para el universo completo. Es una gran transformación. Así que en este momento nos vamos a concentrar en 3 temas fundamentales en lo que tenemos hoy en Colombia. Un teletrabajo, un trabajo en casa que poco a poco se nos va a agotar, ya 28 de abril, que esperamos sea el último momento de la emergencia sanitaria, y una ley que nos expidió el Congreso de la República que tiene muchos interrogantes, que se llama el trabajo remoto. Entonces, para eso estoy acá. Soy María Lucía Barrera, socia de Barrera Palacio, y vamos a comenzar a ver en este momento un video de transformación del teletrabajo en Colombia. Bueno, mientras tanto les voy avanzando que este video fue elaborado por el Gobierno Nacional, por una página que es realmente interesante, que es la www.teletrabajo.gov.co. Realmente un buen trabajo que han hecho para la implementación y el desarrollo del teletrabajo en Colombia. Han hecho grandes esfuerzos. Desde 2008, cuando tenemos nuestra ley, pues esta se ha venido implementando muy lentamente, a llegar en el 2012 cuando es reglamentada. Y este video es del año 2018, donde han mostrado los ligeros avances sobre el teletrabajo. No tenemos una versión al 2022, muy seguramente la estará haciendo en este momento el Gobierno Nacional, porque resulta interesante ver ese proceso, ese camino que hemos recorrido aquí en Colombia. Listo. El teletrabajo es una tendencia en el mundo. Las empresas más productivas e innovadoras han encontrado en la tecnología un gran aliado para que sus negocios sean más eficientes y rentables. Durante la década de 1970,
En medio de la crisis del petróleo, que generó un fuerte efecto inflacionario, el físico Jack Niles comenzó a pensar en formas de optimización de recursos no renovables. Su idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo, tras lo cual creó el concepto de telecomuting. Gracias a los avances tecnológicos de mitad de la década de los 80, se configura el protocolo de transferencia de archivos FTP y un poco más tarde aparece la World Wide Web. Durante la década de 1990, el Internet comenzaba a masificarse. Se crearon plataformas como Google y Amazon. Se inventó el correo electrónico y las primeras plataformas de chat como Messenger y ICQ. También comenzó a masificarse el uso de terminales móviles como los computadores portátiles y los teléfonos celulares. En Estados Unidos, con los atentados de las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías optaron por implementar el teletrabajo como un plan de choque para seguir con las operaciones de sus negocios, obteniendo resultados positivos. En América Latina, la fuerte crisis económica ocurrida en Argentina entre los años 1998 y 2002 generó una tasa de desempleo superior al 20%, lo que permitió pensar en nuevas formas de organización laboral que permitieran disminuir costos a las compañías. Para esa época, el uso del Internet era un constante aumento a nivel mundial y muchas personas comenzaron a trabajar por su propia cuenta, utilizando las herramientas que la red les ofrecía. A raíz de esta crisis, Uruguay, un país que estaba muy focalizado en el mercado argentino, se vio obligado a explorar otros mercados gracias al comercio electrónico y rápidamente, gran cantidad de trabajadores independientes comenzaron a vender sus productos y servicios por Internet en todo el mundo. En 2006, España inició el Plan Concilia para regular e impulsar el teletrabajo en la administración pública. En él se establecen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus empleados. En el año 2008, el Congreso de Colombia expide la Ley de Teletrabajo, que define y regula esta modalidad laboral en el país. En 2010, el Congreso de Estados Unidos expide la Ley de Mejora del Teletrabajo para impulsar y regular esta tendencia en la administración. El 1 de mayo de 2012, el presidente Juan Manuel Santos firma el decreto reglamentario de la Ley de Teletrabajo, dando nacimiento a la Comisión Asesora del Teletrabajo, integrada por personas del Ministerio TIC y del Ministerio del Trabajo. En julio de 2012, se realizó la primera Feria Internacional de Teletrabajo en Bogotá y casi 4 meses después, en la ciudad de Medellín, fue lanzado el libro blanco del teletrabajo. Una vez se modifica el contrato laboral para incluir el teletrabajo, debe haber una comunicación directa con la aseguradora de riesgos laborales, quien hará un balance sobre el sitio donde va a teletrabajar la persona. Una guía para implementar este modelo en las empresas, que dio paso a la maratón de 500 talleres dirigidos a empresarios de diferentes ciudades del país, liderados por la Comisión Asesora en los últimos 4 años. En 2014 se llevó a cabo en Bogotá la segunda Feria Internacional del Teletrabajo, con más de 3.000 asistentes, 11 países invitados, en donde se realizó la primera rueda virtual de empleo. En el año 2015, tuvimos el sueño de llevar el teletrabajo a las cárceles y a los centros de reclusión militar del ejército, con el objetivo de brindar más oportunidades a la población privada de la libertad. En septiembre de ese mismo año, gracias a los avances del país en materia de teletrabajo, el Ministerio TIC es nombrado por la CEPAL como vicepresidente del Grupo de Teletrabajo de la Estrategia IAC 2018 para América Latina. Muy bien. Entonces, ¿qué venimos a hacer hoy acá durante estos 40 minutos? Venimos a hablar de manera muy general de lo que es el teletrabajo, de lo que es el trabajo en casa y de lo que es el trabajo remoto, como punto de partida para poder mirar a ver qué vamos a necesitar para poder alcanzar ese metaverso del que vamos a hablar más adelante. Entonces, ese teletrabajo, como lo pudimos ver en el video, pues se trata de una modalidad, no es nueva, ni la trajo la pandemia.
Fue creada aquí en Colombia en el año 2008 y luego fue reglamentada en el año del 2012 y en el año 2018 contábamos con 122.000 teletrabajadores. Ya para el 2020, que es la fecha última de estadísticas, pues ya tenemos un número plural que alcanza los 300.000 teletrabajadores. Uno ve como algo muy lento, pero entendamos que en Colombia, donde las empresas colombianas lo que quieren es que los trabajadores estén sentados y que haya una cámara que los esté vigilando, que efectivamente estén marcando la tarjeta, pues ha sido un gran avance. Parte del punto de la confianza, de que aquellos directores, dueños de empresa tengan confianza con que sus colaboradores efectivamente se levantan, se bañan, se visten, se peinan, ¿no? Y se sientan frente a una pantalla a las 7, 8 de la mañana cuando inicia esa jornada laboral y que tengan la confianza de que en la tarde no estarán en el cine ni chateando ni viendo Netflix, sino que efectivamente están laborando. Esa confianza ha costado trabajo tenerla, pero de una u otra manera, pues tocó durante la pandemia tener confianza de los trabajadores y es el primer punto de partida. Hoy el teletrabajo en Colombia, pues se mantiene, repito, a través de una ley, a través de un decreto reglamentario, donde permite a las empresas que todos los trabajadores o un grupo de ellos, puede ser, no hay ningún problema, tengan la modalidad de trabajar desde diferentes sitios, desde diferentes lugares. Es una modalidad de contrato de trabajo, ¿sí? Donde se desarrolla a través de alguna de estas modalidades, autónomo, suplementario o móvil. Y hablamos de autónomo cuando el trabajador 100% está teletrabajando, viene en su casa. No tiene que ir a la empresa, sino cuando es requerido eventualmente para algún tema de tecnología, para algunas reuniones generales, etcétera, etcétera, pero puede estar 100% en su casa. En segundo lugar, tenemos un suplementario, que es el que hoy vemos con muy buenos ojos, que es el que hablamos de la intermitencia, ¿cómo es? De la alternancia, donde puedo estar en mi casa 2, 3 días y puedo estar en la oficina 2 otros 3 días. ¿Con quién lo debo acordar? Pues necesariamente con el empleador y atiende realmente a un tema que en este momento hemos visto como esa necesidad de relacionarnos con los otros, pero también esa tranquilidad de podernos quedar en la casa. Y en tercer lugar tenemos el móvil, que es cuando el trabajador no tiene que ir ni a la casa ni al trabajo, sino que tiene que estar en la calle porque ese es su trabajo. Y podamos pensar de una persona que recoge unos despachos en determinados puntos de venta. Pues no tiene que estar en la casa y no tiene que estar en la empresa y es lo que llamamos un teletrabajador móvil. Cualquiera de estas 3 modalidades está permitida y lo único que se va a requerir es tener un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Muy bien. ¿Cuáles son esas características fundamentales que queremos hoy enseñar para tenerlo en cuenta? El teletrabajo es muy sencillo implementarlo y nos va a permitir acercarnos hacia eso que se viene en este momento y es simplemente hacer una reforma al reglamento de trabajo, hacer una reforma a ese contrato de trabajo a través de un otro sí o un nuevo modelo de contrato donde expresamente debe quedar consagrado que hay un teletrabajo, pero claramente se tiene que identificar qué modalidad va a ser. ¿Sí? Es autónomo, es suplementario, es móvil, porque es un tema que se tiene que concertar directamente con el trabajador. Tenemos que establecer una política, porque es que definitivamente el relacionamiento, el liderazgo cambia. La forma de hacer las cosas cambia. No puede ser igual para el trabajador que esté en su casa. Claro, ya nos hemos venido acostumbrando, pero acostumbrando a la fuerza. Pero es importante adoptar una política donde claramente se establezcan esas reglas de juego para poder desarrollar el teletrabajo con confianza, con garantías, con toda la tranquilidad. ¿Qué se requiere? Reportar a la administradora de riesgos laborales que tenemos teletrabajadores. ¿Y cuál es la razón? Porque el lugar del riesgo pues se va a cambiar. Ya no es el Hotel Hilton aquí en el metaverso, en Corferias, sino va a ser en una casa ubicada en Bogotá, en Cali, en Medellín, y vamos a tener que dar claramente cuál es esa dirección. Y aquí hacemos una pausa de la acción y decimos, ¿y será que el trabajador puede trabajar desde Estados Unidos? ¿Y puede trabajar desde Chile y Argentina? ¿Qué piensan ustedes? De poder sí, pero en Colombia no. Ahí comenzamos a tener una pequeña dificultad. La ley del teletrabajo no permite que el teletrabajador esté fuera del territorio colombiano. Ustedes dirán, pero ¿esto cómo es posible? Claro,
¿Por qué no es posible? Pues por las dificultades que tenemos frente a los amparos del sistema de seguridad social, del tema impositivo, del tema regulatorio. No podemos tener un teletrabajador fuera del territorio colombiano, porque ese trabajador que nosotros, supongamos, tenemos un trabajador muy bueno en la India que viene a trabajar aquí en Colombia como un desarrollador del software 1A. Lo afilio a la seguridad social, a qué EPS, a qué fondo de pensión, a qué ARLs y señores de la India, y tiene nacionalidad hindú. Entonces tendríamos que hacerle una visa, tendríamos que tramitar una visa, tendríamos que tramitar todo este tema regulatorio ante migración. Entonces, en este momento no podemos celebrar un contrato de trabajo con una persona que reside en el exterior. Y esa era una de las situaciones que las personas se quejaban un poco cuando estábamos en plena pandemia. ¿Pero por qué no puedo estar en Miami si desde allá me puedo conectar? Bueno, porque vamos a tener dificultades en este tema porque estamos en ese vacío legal. O no vacío legal, aquí tenemos claramente una prohibición legal y es el primer tema que por supuesto, nuestro Congreso de la República va a comenzar a trabajar si es que de metaverso vamos a hablar. No vamos a tener un lugar específico, vamos a ser trabajadores del mundo. ¿Qué más tenemos que hacer? Importantísimo, y es reportarle a la página del Ministerio de Trabajo a través de un link. Bueno, pues aquí lo tenemos o ustedes lo consiguen muy fácilmente. Vamos a tener que digitar e informarle al ministerio el teletrabajador que ingresó y el teletrabajador que se retiró de la empresa mandatoriamente para que exista precisamente ese control por parte de las autoridades frente al número de teletrabajadores. Importantísimo, ese empleador tiene que suministrar los elementos de trabajo. Y ahí es cuando comienza a dolernos un poquito la figura del teletrabajo. Pero hagamos la siguiente situación. Si a mí me contrata hoy laboralmente al Hilton, ¿sí? Y me dice, mire María Lucía, este es su puesto de trabajo, esto es su mesa, aquí está su computador, aquí está. Pero si me dice, usted no va a tener computador, ¿usted qué dice? Perfecto, listo. Entonces yo echo aquí teléfono, ¿cierto? Mientras que me llega algún computador. ¿Por qué? Porque sin herramientas de trabajo yo no puedo trabajar. Como el teletrabajo es la misma manera de trabajar, pero desde un lugar diferente, pues yo necesito que me entreguen mis herramientas de trabajo. ¿Y cuáles van a ser esas? Pues un computador. Si es que la persona necesita conectarse, por supuesto, porque aquí el teletrabajo pues se basa en las herramientas de la tecnología, de las TIC y de la comunicación. Entonces necesito un computador o necesito un celular, necesito un escritorio, necesito un lápiz, necesito un papel y necesito las herramientas necesarias desde el teletrabajo y es un punto bien importante para tener en cuenta. El correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas, porque durante pandemia muchos trabajadores se quejaban por los problemas de tecnología, ¿sí? No corría, la plataforma era no sé qué, el internet de las casas era pésimo, además era ocupado por 17 personas, bueno, eso era un drama. Entonces, pues la empresa va a tener que trabajar fuertemente en cómo desarrollar todo este tema. Desde el punto de vista de riesgos laborales, señores, es un tema absolutamente fundamental y creo, desde la oficina, por supuesto, que es lo que vemos, que es un punto muy desatendido por las empresas. Y es el tema del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo. Como está en la casa, pues debe estar tranquilo, ¿no? Debe estar bien, ¿sí? Trabajando en chanclas, ¿sí? Con pijama aquí abajo, saco y una corbata bien linda, ahí enfrente, fresco, relajado, trabajando como de pronto en la cama, con los pies levantados, con el computador. ¿Qué importa? Ojo, porque tenemos un contrato de trabajo. Y una de las obligaciones principales y fundamentales de todo empleador es brindarle esa seguridad y protección a los trabajadores en el sitio en que esté. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta con el paso del tiempo cómo situaciones de salud por el tema ergonómico se están haciendo evidentes en las compañías. Pues en la oficina Barrera Palacio ya comenzaron a hacerse evidentes. Manguito todo rotador, túnel del carpo, tema. ¿Por qué? Porque no tenemos un quien que nos esté revisando de cómo estamos sentados. Puede ser que no estemos desde la cama, por supuesto, pero de pronto la altura del computador es acá y estoy así todo el día, o estoy así todo el tiempo. O el tema del codo, porque estoy ubicando el codo en determinada forma, porque no tengo la ventilación o la iluminación necesaria. Bien, eso es responsabilidad del empleador, señor. Entonces, el teletrabajo, si bien es una forma muy cómoda, o puede llegar a ser una forma muy cómoda para trabajar, significa un reto muy importante para el empleador. Es que si hoy estamos trabajando desde acá y mañana cada uno desde su casa, hoy controlamos acá, pero mañana vamos a tener que controlar en cada una de las casas.
Si hoy tenemos un sitio de trabajo, mañana vamos a tener 100 sitios de trabajo, 100 sitios de trabajo, donde yo como empleador tengo que ir a cada sitio de trabajo. Puede ser que no sea presencialmente, pero puede ser que virtualmente tenga esa obligación. A ver, José, ¿cómo estás trabajando? Bien, bájame la rodilla, por favor, porque así se te va. A ver, vamos a hacer ese trabajo de manera individual y quizás es uno de los puntos más importantes, porque además déjeme decirle algo, el tema de la enfermedad y el problema de salud, claro, es del trabajador, es un problema de la familia, pero es un problema que afecta a la sociedad y es un problema que afecta al empleador. ¿Por qué? Porque hoy el empleador debe hacer todo lo necesario para que ese trabajador se mantenga sano. En el momento en que tenga una complicación de salud, pues va a tener algo que se llama un fuero de salud. ¿Y qué es ese fuero? Una prerrogativa de no poderlo despedir sin justa causa. ¿Por qué? Porque está incapacitado, está discapacitado, tiene un tratamiento en curso, está próximo a una cirugía, fue declarado inválido pero no se puede pensionar, está próximo a una cirugía, fue declarado inválido pero no se puede pensionar. ¿Y de quién es ese rollo? Del trabajador, de su familia, de la sociedad y del empleador, quien no podrá retirar de la empresa. Por supuesto, esto nace por un tema netamente constitucional, es decir, deriva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ustedes no lo van a encontrar en la ley, sino a través de un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional que atendía y protegía a esas personas realmente que lo necesitaban. Imagínese usted una persona que padece de cáncer y hoy la despiden, ¿sí? Entonces vamos a proteger a esa persona. Pero eso también se nos ha venido complicando con enfermedades menores, con situaciones menores, y hoy realmente tenemos una situación compleja desde el tema laboral. Entonces, recomendación con el teletrabajo, y perdón que me salga aquí un poco del metaverso, pero siempre me gusta transmitir esas situaciones. Muy importante la salud. Es como si fuera un hijo, ¿sí? Ay, salga si saca usted con 2 años y tiene asma. Salga, mira, a ver, eso es problema suyo. Mi carreta, ¿eso de quién es el problema? Del papá y de la mamá, que después tendrán que llevarlo al médico y darle la cortisona y la no sé qué. Lo mismo el trabajador. Mira a ver usted cómo trabaja, si tiene iluminación o ventilación o si trabaja acostado. Eso es un problema suyo. Error estamos. Esa es una situación supremamente importante para el empleador, que en el momento en que lo implementemos, realmente lo hagamos con todas las de la ley. El manejo de la protección de datos, señores. ¿Sí? Y aquí está Carolina, ¿no? Donde manejamos cientos de miles de documentos de información absolutamente privilegiada de las diferentes EPS, información súper protegida, y cada trabajador se la llevó para su casa, y es el computador donde trabajaba el niño, el colegio, y le dio por marcar y jugar. Y la información de la EPS de esa persona llegó a 3 millones de personas porque no sé qué habrá despichado el muchachito y eso ocurrió. Entonces el tema de la protección de datos se hace absolutamente importante cuando esta persona está fuera del control directo de ese empleador en un sitio geográfico. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros podemos tener del teletrabajo? Pues aquí nos podemos quedar echando carrete, creo que han sido 2 años de evaluación y de comentarios sociales, ¿o no? No hay reunión social, virtual por supuesto, ¿no? Donde uno no hable de las ventajas del teletrabajo. Cuando llegamos hoy acá, uy caramba, 2 horas de venir hasta acá, uy mire, me ahorré quedándome en la casa 2 horas. En segundo lugar, uy, no tuve que salir a la tienda a comprar la empanada y la poní malta para almorzar, qué dicha, me quedo en la casa con unos frijolitos deliciosos hechos por mi marido. Bueno, de hecho la noche anterior por alguien, ¿no? Qué delicia quedarme en la casa. Tercero, llegan los niños a las 4 de la tarde del colegio, qué dicha poderlos abrazar, por lo menos de día, ¿no? Qué emoción, tantas cosas buenas que podemos llegar a tener en materia de ventajas. Pero fíjense, por ejemplo, el tema de los desplazamientos, el tema de ahorro de gasolina, el tema de que si ustedes entran a www de teletrabajo.gov.co van a encontrar una calculadora donde en un espacio y en un espacio libre, ¿cómo se llama? En una pausa activa, puedan ustedes presentar los datos y mirar cuánto se ahorra, no solamente en dinero, sino en huella de carbono, en bienestar para nuestra sociedad y para nuestro mundo, el hecho del trabajo. Entonces, ventajas podemos encontrar pues una cantidad. Pero desventajas también, y es importante que lo tengamos en cuenta porque el metaverso va a aumentar tanto las ventajas como las desventajas. Porque aquí tenemos un problema de aislamiento social.
Aquí estamos teniendo problemas psicosociales que están afectando a las personas, especialmente aquellos que han sido excluidos de los grupos, como en el colegio, ¿sí? Aquel niño que no lo quieren invitar a la fiesta y que es excluido y comienza a padecer cierta rechazo de su grupo social. Pues laboralmente lo hemos visto en el teletrabajo, cómo se ha presentado ese aislamiento. Aquella persona cuya interacción no es tan importante dentro del equipo, entonces no es necesario participar, entonces no lo invitan. Entonces una persona que pasa un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, sin que nadie lo llame, porque lo estamos solamente chateando o estamos solamente a través del correo electrónico y nos está generando situaciones de riesgo psicosocial. Problemas de suicidio, claro, ya lo hemos tenido y lamentablemente lo hemos tenido en empresas clientes, suicidios de trabajadores que no pudieron soportar la carga de permanecer en la casa al lado de 2 críos, al lado de un marido que de pronto no se estaba portando tan bien, al frente de una cocina y de una serie de cosas que no las supo sortear. Entonces tenemos unas situaciones, repito, desde el punto de vista del riesgo psicosocial. El manejo del clima o del ambiente laboral, y tenemos que trabajar en el desarrollo de habilidades blandas para el equipo de trabajo. Es decir, hay un cambio en la cultura organizacional. Nos vamos a relacionar de una manera diferente. Hay un liderazgo que se tiene que ejercer de una manera diferente. Y esto es muy importante, el papel de los líderes, de los gerentes, de los coordinadores en las organizaciones, porque vamos a hacer las cosas de una manera diferente, pero esto tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Entonces tenemos que trabajar desde el área de gestión humana en todo el tema del clima laboral. Por eso, hoy lo que nos presenta Prime Digital, pues es una maravilla, porque nos va a permitir relacionarnos, comunicarnos, jugar, divertirnos y aprender de una manera colectiva, de una manera desde la firma, donde pues vamos a cumplir efectivamente esos propósitos. Si no existe la confianza, como lo dije inicialmente, pues esto es un fracaso. Esto lo más recomendable es que no se implemente. Porque si el empleador no cree que su trabajador esté haciendo su trabajo y que no tiene claramente establecidas las metas, pues es mejor que siga con su modelo anterior porque realmente no vale la pena. Le va a dar una úlcera muy grande a ese presidente, a ese dueño de compañía, y los pobres que estén al frente pues van a padecer. En algunas oportunidades nos han dicho que prenda la cámara durante todo el día. ¿Se acuerdan que salió ahí en televisión que eso era acoso laboral? Bueno, un rollo. Pues, a ver, si me ponen a mí 24/7 con una cámara prendida, ¿sí? Y vivo yo en una habitación con mi pareja, que es el único sitio donde tenemos, y tengo la cámara 24/7, pues es una invasión a la privacidad, por supuesto, eso queda absolutamente claro. Pero que yo pueda pedirle que prenda la cámara en el momento en que estamos en una reunión, en el momento en que estamos en una actividad, pues eso, señores, eso no es un tema de acoso laboral y pues así lo hemos conceptuado desde Barrera Palacio. Se necesita mucha planeación, mucha autoevaluación y repito, es volver a hacer las cosas de una manera diferente, pero que nos va a requerir las áreas de gestión humana, especialmente en trabajar fuertemente para una verdadera implementación del teletrabajo. ¿Por qué hoy resulta más importante que antes? Porque, repito, estamos trabajando en casa, como lo vamos a ver ya muy rápidamente, estamos trabajando en casa porque nos lo ha permitido una situación llamada una pandemia, que se materializó a través de unas circulares y luego se reglamentó a través de unos decretos y luego finalmente llegó a través de una ley 2088 donde dijo, estas son las reglas del trabajo en casa, pero trabajo en casa que el 28 de abril del 2022, esperamos, ¿cierto? Yo creería que sí, ¿no? Salvo que adviertan un nuevo pico. No, pero no lo vería, no sabe uno, pero hasta el 28 de abril. Entonces, por eso las empresas nos estamos preparando desde ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a implementarlo? ¿No vamos a implementarlo? Lo cierto, señores, ustedes que están aquí en el área de gestión humana, es necesario poner esto sobre la mesa y muy rápidamente trabajarlo. ¿Qué es el trabajo en casa? No es teletrabajo, no es una modalidad laboral. Fue una situación muy particular y muy especial que nació como consecuencia de la pandemia, que cuando llegó ese terrible fin de semana o puente, que fue exactamente hace 2 años, ¿no? Como un 19 de marzo, creo que fue, sí, bueno, y hoy estamos a 20, ¿cómo que el 16? No, lo tenía muy presente, ¿no? ¿Qué pasó ese día, cara? Entonces, pues imagínense eso para el gobierno nacional, o sea, qué chicharrón. Tenemos que cerrar la ciudad, tenemos que cerrar el país, pero no es suficiente, tenemos que cerrar el mundo. ¡Qué locura, o no!
O sea, uno se pone en los zapatos del presidente y sus muchachos y dice, ¡qué locura! Entonces, pues muy rápidamente, esté bien o esté mal, no es el momento de venir a glosar, pues expiden una circular. Y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, le dice, señores, trabajo en casa, todo el mundo para su casa es ya, rápidamente. ¿Y qué hace? Pues trabaje como pueda desde su casa. Y entonces cada uno cogió su lonchera, algunos cogió el computador y se fueron para su casa a trabajar. ¿Y cómo? Como pueda. ¿Así fue o no? Defiéndase y como pueda. Posteriormente, pues ya vinieron otras circulares que vienen a reglamentar porque ya el tema se complicó, estábamos trabajando 24/7. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo a veces no sabía si era domingo o lunes. O sea, no había solución de continuidad. ¿Cómo? Todos los días eran absolutamente iguales y uno no sabía, y las personas comenzaron a tener ciertas enfermedades, ¿sí? Algunos de locura, ¿sí? Y a veces como unos problemas familiares como complejos, ¿no? 24/7, ¿o no? No lo pongamos aquí en evidencia. Muy bien, y pues tuvo que venir unas circulares que vienen a reglamentar y decir, mire, esto es un tema ocasional y transitorio nomás, no se preocupe. Esto es mientras los pocos meses que va a durar la pandemia. Esto no es ningún teletrabajo, entonces por eso no hay que reformar el reglamento, por eso no hay que hacer contratos, por eso pues no hay que hacer absolutamente nada. Tercero, pues debe firmarse usted entre las partes que hay un trabajo en casa y notificarle a la ARL, pero pues no hay mucho más que hacer. Sin embargo, después esto se formaliza claramente con una ley 2088 del año 2021, donde viene y reglamenta ese trabajo en casa, que, repito, pues surge como una necesidad, pero se va a mantener a través del tiempo en razón a que nos va a cubrir otro tipo de eventualidades, no solamente la pandemia. ¿Qué tipo de eventualidades? Se incendió la planta baja de la industria, de la fábrica, ¿sí? Se incendió la parte administrativa de esta empresa. ¿Qué hacemos? Por favor, señores, cada uno coja su computador. Bueno, si quedó computador, cada uno se va para su casa y sigue trabajando bajo la modalidad de trabajo en casa. Es decir, esto va a ser un tema absolutamente temporal y por una razón específica, que hoy la tenemos en atención a la pandemia, pero que llegó para quedarse en el momento en que se presente alguna situación ocasional, especial y excepcional que le va a permitir al empleador dar una orden y una instrucción. ¿Por qué es eso? Una orden y una instrucción. Señores, planta administrativa, teniendo en cuenta que se incendió la planta baja de la empresa, es necesario que a partir de mañana ustedes trabajen desde su casa, hasta por el término de 3 meses, que se puede prorrogar por otros 3 meses más, o ahí que hubo como medio un comodín que le metieron a la ley, hasta que podamos superar las causas que dieron origen a este tipo de situación. Entonces es un mandato y es una orden. Y por eso esta ley nos obligó a suscribir un documento con el trabajador. Entonces, los que no lo hayan hecho, pues todavía nos quedan 2 mesecitos, ¿no? ¿Cuánto? No, porque abril 28, un mes. Es una orden. Señor ¿qué? Señor trabajador, estamos en trabajo en casa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando quede superada la emergencia sanitaria, en lo que estamos en este momento. Le estaremos avisando próximamente. Pero repito, también se puede utilizar para esos momentos excepcionales, críticos de la empresa, donde el empleador ordena trabajo en casa, sin que sea teletrabajo y sin que cumpla todos esos requisitos. ¿Sí es claro? ¿Sí, súper claro? Ok, muy bien. Ese trabajo en casa, de todas maneras, demanda una serie de situaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Y quizás la más importante es, perdón un momento, y quizás la más importante es el tema de los elementos de trabajo, ¿sí? Yo tengo que proveer los elementos de trabajo. ¿Por qué? Porque su sitio de trabajo no es la oficina. Su sitio de trabajo será la casa. Entonces tengo que llevarle todo el escritorio completo allá. Pero también nos permite hacer un acuerdo. Decirle, no, jefe, a mí no me traiga escritorio ni me traiga asiento porque el que yo tengo es suficiente y no tengo qué más hacer. Mándeme el computador, mándeme el apoyapiés, mándeme el mouse, qué sé yo, y pare de contar. Entonces podemos llegar a hacer ese acuerdo, pero tenemos necesariamente que suscribirlo. Entonces, 1 es una orden mandatoria de trabajo en casa, 2 es un acuerdo escrito de los temas de los elementos de trabajo. Tercero, importantísimo, tengo que reportarle a la ARL que estamos en trabajo en casa, que me imagino lo hicieron desde marzo, abril o mayo del año 2020, y si no lo han hecho, pues es absolutamente importante que le notifiquen, porque la ARL tiene que saber cuál es el lugar de amparo de ese riesgo. ¿Cuál riesgo?
accidente de trabajo o una enfermedad profesional que se puede presentar aquí en el sitio de trabajo o allá en la casa de ese trabajador. Muy bien. Es importantísimo, y esa misma ley nos dice, el tema de la capacitación para los trabajadores, no solamente en habilidades blandas como acabamos de mencionar, sino todo el tema de cómo hacemos las cosas, de todo el tema tecnológico, de cómo implementamos este software que acabamos, perdón, que cómo entendemos la implementación de este software que acabamos de traer para la compañía. Tenemos que estar capacitando permanentemente al trabajador porque el trabajador se mantiene entonces en casa. ¿Cuáles fueron los criterios fundamentales de esta ley? El tema de la desconexión. Entonces, era un tema que nosotros no hablábamos. En algunos países, como por ejemplo Francia, hace un par de años, y hay otros países europeos, donde nace el tema de la desconexión laboral. ¿Lo habrán oído, no? El desenchufe, debían inventarse una desconexión con el marido, ¿o no? Sí, sería bonito. 8 días de desconexión. O mire, de 8 a 10 de la noche no atiendo. No hablo, ¿no? Sería bueno. Muy bien, laboralmente, ¿qué nos íbamos a imaginar aquí en Colombia de una ley de desconexión laboral? Pero cuando comenzamos a verlas con esas circulares, cuando comenzamos a hablar de pandemia y el ministerio ve que esos tostos están enloqueciendo, que la gente está trabajando 24/7, menciona la desconexión laboral. Por ser circular no era mandatoria, pero ya sabíamos para dónde íbamos porque ya la ley se estaba trajinando ante el Congreso de la República. Hoy contamos con ley del año 2022, ley de desconexión laboral. ¿Y qué quiere decir eso? Y de una vez monto aquí un paréntesis porque es absolutamente importante. Es esa posibilidad del trabajador de desenchufarse, de desconectarse. ¿Cuándo? A la finalización de su jornada laboral. ¿Y cuándo se vuelve a conectar? Pues cuando comienza su jornada laboral. Ay, ¿cuál es mi jornada laboral? Pues tiene que estar dentro de un reglamento de trabajo, porque lo mínimo que uno debe saber es a qué horas entro y a qué horas me voy. Es lo mínimo que debe existir. Por supuesto, están exonerados de esta situación, pues el trabajador de dirección, de manejo y confianza. ¿Y quiénes son ellos? Pues dirección, los gerentes, los presidentes, los coordinadores, los que están en la parte más alta, los que representan al empleador. ¿Y quiénes son de confianza? Pues uno pensaría que todos son de confianza, ¿o no? ¿Cierto? Pero no es esa confianza. Hacemos referencia a aquellos trabajadores que no están en la parte más alta de una organización, están dispersos o jerárquicamente hablando, pero tienen a su cargo, pero tienen un común denominador, tienen a su cargo un equipo de trabajo. Entonces, se encuentra ahí, por ejemplo, el jefe de planta. Él no está por ahí arriba, está aquí en el medio, pero tiene un equipo de trabajo. ¿Sí? El supervisor de carga tiene 2, 4 ayudantes. Los supervisores, los coordinadores, ellos son personal de confianza y por tanto estarán exceptuados, exonerados de este tema de la desconexión laboral. Entonces, aquí ya como ley 2088 se habla que durante el trabajo en casa debe existir la desconexión laboral. Repito, hoy ya es ley de la República y por tanto, no solamente para el trabajo en casa, sino para el teletrabajo, para el trabajo remoto y para los trabajos en sitio, existe el teletrabajo, la desconexión laboral. ¿Y qué hay que hacer, señores? Pues hay que reglamentar y hay que establecer una política al interior de la empresa. Que si no la saben hacer, aquí está Barrera Palacio, que se las puede hacer con mucho gusto. Una política de desconexión laboral. ¿Cómo funciona eso? Porque además vamos a tener que establecer un procedimiento interno de quién puede quejarse cuando un jefe no permite la desconexión. Vamos a tener que establecer reglas, por ejemplo, sobre que después de las 6 de la tarde no puedo mandar correos o sí puedo mandar correos. Oiga, mándelos, pero ponga un avisito abajo. Este correo podrá ser atendido después al inicio de la jornada del día laboral siguiente. O sea, hay que trabajar en una política de desconexión laboral y eso nos está costando trabajo, especialmente en las áreas de ventas donde se trabajan 24/7 y cualquier día es hábil y cualquier hora es hábil. Entonces vamos a tener desde el área de gestión humana en trabajar en la desconexión o en trabajar en algo que se llama disponibilidad. Gracias, Caro. Que se llama disponibilidad. Vamos a tener que trabajar en eso, pero bueno, no nos vamos aquí a meter en este rollo tan grande. Entonces, ese trabajo en casa por primera vez dijo, señores, desconexión laboral, que es la que acabamos de explicar, que hoy ya es una ley de la República y funciona para toda clase de trabajo. Y la coordinación,
que es entre el empleador y el trabajador, que se puedan facilitar toda la entrega, el reporte, seguimiento y evaluación a través de una comunicación absolutamente permanente para evitar todas estas desventajas que pueda llegar a tener. Entonces, nosotros queremos simplemente y finalmente, para responder a esta situación, no solamente del trabajo en casa, sino del teletrabajo, es súper importante trabajar varias cosas. En primer lugar, ese desarrollo de las competencias digitales es supremamente importante. Ya lo vimos. Ustedes de pronto tienen un abuelito que no tiene celular. ¿Cómo se desconecta de la familia? ¿Sí? Oiga, ¿cómo así que hicieron una fiesta y no me... Encontré esto en internet. Muy bien. Ya nos están asustando aquí los del metaverso. Muy bien. El abuelito, ¿cómo así que no me avisaron que hubo la celebración de tal cosa? Ay, abuelito, lo mandamos por el chat de familia. Sí, está desconectado. El que no está en el chat de familia, pues no puede estar conectado. El que no esté en el chat de la familia, pues va a estar desconectado. Entonces, en este momento, si no estamos conectados con las nuevas transformaciones digitales, con los nuevos programas digitales que tenemos en la empresa, si no existe esa comunicación, vamos a tener trabajadores aislados, va a ser una rueda suelta dentro de esta organización y puede convertirse realmente en un problema. La productividad, eficiencia y protección de la información, como lo acabamos de ver, la salud del trabajador, que no es solamente la salud física, sino la salud mental, ¿sí? Las estadísticas lo muestran, los problemas que tenemos en este momento con los trabajadores que se encuentran en casa por un tema de un riesgo psicosocial desatendido por el empleador. Entonces son varias fuentes de trabajo y la construcción conjunta del bienestar, trabajo-casa, que a través de todas estas bellezas que nos está presentando Prime, pues va a ser realmente una gran posibilidad, que a través de la diversión, como lo decías tú al inicio del Congreso, ¿no? 3 días uno sentado ahí cuando estaba en el proceso de inducción y aprendas el reglamento interno de trabajo y aprendas cuántas son áreas y bueno, ahora a través de unos juegos interactivos como los vamos a evidenciar, pues va a ser una maravilla al interior de las empresas para motivar a los trabajadores, para cautivar su atención. Hace 5 años en Barrera Palacio, que les estaba contando, tuvimos una conferencia muy interesante con una señora psicóloga que se llama Marta Olga Orango. Hace 5 años. Y nosotros invitamos a los dueños de empresas. No eran a los directores de recursos humanos, sino a los dueños de empresa. Costó mucho trabajo que llegaran efectivamente y se sentaran 2 horas a oír hablar a una persona. Y esa persona les decía, ¿quiénes son las personas que van a llegar a su empresa dentro de 5 o 10 años? O sea, hoy o dentro de 5 años más. Le van a llegar unos jóvenes de blue jeans rotos con tenis, decía, ¿sí? Que le van a llegar de pelo de diferente color, van a poner los pies encima del asiento, ¿no? Van a comenzar a masticar chicle y van a decirle, mire jefe, yo vengo aquí por 3 meses porque en julio me voy a cuidar unos camellos en el desierto, ¿no? En el Sahara. ¿Cómo así? Porque sí, yo tengo aquí proyecto por 3 meses y después no voy 3 meses. Además quisiera hacer un trabajo social en diciembre e ir a la India y cuidarme con un grupo de adolescentes y enseñarles y transformar su vida en valores. ¿Y cómo así? Yo le ofrezco un contrato de trabajo a término indefinido, ni se le ocurra. Pero es que mire, aquí le podemos ofrecer el crédito para apartamento. ¿Apartamento? ¿En Bogotá? ¿Usted está loco que no va a quedar aquí en Bogotá toda la vida? No. Pero además le vamos a dar opciones para estudio. ¿Estudio para qué? Yo estoy en la universidad de la vida, yo estoy súper bien, no se preocupe. Entonces le decía, a ver, gerentes, ¿quién de ustedes está preparado para esto? Y nadie levantaba la mano. Pues le quiero informar que la competencia ya se preparó para esto. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Los resultados. Si antes nuestros abuelitos duraban 40 años en el banco cafetero, ¿se acuerdan? Y hablaban con orgullo, no, es que yo entré de mensajero y terminé de director de oficina, 40 años. Luego la otra generación donde pues logró 20 años. Y hoy ¿qué tenemos? 3 años. Uy, ya estoy rendido. No, ya me voy a cambiar. En 3 años no, ya suficiente. Pero lo que dices tú, 1 año. ¿Qué pasa en las empresas, por ejemplo, como Rappi? ¿Cuánto demora un rapitendero? 3 meses. ¿Cuánto demora una persona en un call center? 1 año. El índice de rotación de un call center, grosso modo, por supuesto, es de 1 año. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad completamente diferente. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es lo que es. Y mi papá decía, y es que mi generación sí fue la mejor. No, papá, la mejor generación es la que a uno le tocó vivir.
Eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Y quiénes se tienen que adaptar? ¿Los jóvenes a nuestra organización o la organización a los jóvenes? Entonces, teníamos un dueño de una clínica que decía, sobre mi cadáver me va a llegar un médico con un blue jean roto. Vaya hoy a la clínica. No lo tiene tan roto, pero roto sí está, ¿no? Vaya usted a la clínica. ¿Cómo lo están atendiendo? Con crocs, sin medias y con unas pijamas azules que dicen ser uniformes de medicina que los usa cualquier persona, ¿o no? ¿Cierto? Entonces la clínica tuvo que ser flexible en ese tema. Muy bien, entonces nos vamos acá. Vamos a hacer un pequeño video, vamos a presentarles un pequeño video, producción Barrera Palacio, para que podamos finalmente entender muy rápidamente esas diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien, ustedes que van a tener todas estas memorias, pues ahí van a tener los videos y van a poderlo compartir en sus empresas libremente y van a poder tener aquí herramientas para poder aclarar cuáles son las acciones a seguir una vez finalice esta emergencia sanitaria el 28 de abril o desde ya, como les digo, la importancia de poder adoptar, si es el deseo de la empresa, la modalidad de teletrabajo con todos los cumplimientos, con el cumplimiento de la ley. Muy bien, y por último, ¿qué tenemos? Este sí es una ley que sale como debajo de un sombrero de un mago y es el trabajo remoto. Estábamos todos tan expectantes de esta ley porque nos sonaba trabajo remoto como la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y poder remotamente prestar el servicio de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más ágil, pero la verdad es que no. Es una ley que se quedó
atrapada en las mismas dificultades que se nos presentan en las otras dos. Ese trabajo remoto, sí, es una figura autónoma que puede ser utilizada también por el empleador y el trabajador siempre y cuando exista un acuerdo debidamente escrito entre las partes. ¿Es diferente al teletrabajo? Sí. ¿Es diferente al trabajo en casa? Sí. Es una modalidad completamente diferente, no recuerdo muy bien cuál es la ley. Pero tiene la gran dificultad que solamente se puede celebrar el contrato de trabajo remoto con trabajadores que se encuentren domiciliados en el territorio colombiano. Entonces ahí nuevamente quedamos igual. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A un teletrabajo autónomo. Es decir, el trabajador está en cualquier parte de Colombia desarrollando autónomamente sus funciones desde su sitio de trabajo, ¿sí? Donde la única diferencia es que en el teletrabajo viene cada vez que el empleador se lo solicita por una reunión, por un tema tecnológico, pero cuando estamos hablando del trabajo remoto, no, porque si a mí me contratan en el Amazonas, no puedo estar dispuesto para venir aquí a Bogotá cuando el empleador me lo solicite. Esa es pues otra gran diferencia. Entonces, cuando está remoto es porque va a estar allá y no va a venir acá, más allá que el empleador llegase a pagarle, digamos, los gastos de viaje correspondientes, ¿sí? En cuanto al trabajo remoto, pues existirá también las obligaciones antes mencionadas, como por ejemplo de reportarla a la ARL, el lugar de trabajo, poder celebrar un contrato de trabajo o un otro sí claramente donde establezca qué es el trabajo remoto, y tiene algún tipo de situaciones, como por ejemplo, no está obligado a venir a atender el llamado del empleador, salvo que se trate por algunos temas tecnológicos de reparación, de revisión del equipo, y tiene algunas otras situaciones, pero la verdad realmente no vale la pena tanto profundizar en el tema, porque yo recomendaría más bien es quedarse en una figura del trabajo, del teletrabajo autónomo, ¿sí? Quédese en su casa, tranquilito, cada vez que yo lo solicite usted viene acá, puede estar en cualquier parte de Colombia, igual que en esto, ¿sí? Tendré que suministrar las herramientas de trabajo igualmente. Muy bien, en cualquiera de estas tres modalidades es importante señalar lo siguiente, que el hecho que yo esté en lo virtual, en lo remoto, no quiere decir que se deslaboraliza la relación. La relación laboral se desempeña de una manera diferente, pero lo que son salario, prestaciones sociales, seguridad social, la entrega de la dotación, del auxilio de transporte, por ejemplo, si es suplementario, o del auxilio de conectividad, que se va a mantener vigente hasta la emergencia sanitaria. Todo el tema del riesgo psicosocial, todo el tema de prestaciones sociales, de vacaciones, todo se mantiene exactamente igual. Habrá una jornada de trabajo, habrá unos turnos de trabajo, habrá cumplimiento de todas las normas, y el hecho de que esté trabajando fuera de la empresa no quiere decir que vayamos a deslaboralizar o que esto se haya vuelto un contrato de prestación de servicios. Error. Es un contrato de trabajo con las mismas garantías, con los mismos derechos y con las mismas dificultades que las empresas tenemos que abordar y trabajar para poder atender este contrato de trabajo. Dicho lo anterior, pues me despido, salvo que alguno quisiera hacer tenga alguna inquietud, quisiera expresar, complementar o quisiera comentar algo en particular. En este momento, en este momento lo desconozco, ¿sí? Digamos que los grandes avances es que en el término de 2 años tuvimos ley del trabajo remoto y ley del trabajo en casa, ¿sí? Como algo wash. Que yo tenga conocimiento en este momento, no sé si el socio tiene conocimiento, de que tengamos en este momento en el Congreso de la República que esté cursando, no tenemos conocimiento. Exactamente. Entonces, pues tenemos unos grandes desafíos. Si el metaverso ya está acá, está a la puerta de la esquina, pues ya en efecto en este momento tenemos grandes dificultades desde lo legal. Pero repito, no solamente desde lo legal en Colombia, sino de lo legal universal. O sea, ¿cómo va a funcionar la seguridad social? Me imagino que va a ser un tema a nivel universal.
Si con grandes dificultades logramos tener un convenio de pensiones con España, por ejemplo, pero pues después de muchísimos años, imagínense ahora sendos convenios con los diferentes países del mundo para lograr un tema pensional. Imagínense una persona que está 3 años en Chile, 3 años en Argentina, 3 años en Colombia, luego salta 3 años a China, 3 años, porque eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a pasar con una mayor frecuencia. ¿Qué va a pasar al final del ejercicio con su tema pensional? ¿Qué va a pasar en una cobertura de salud? Estando en China, ¿lo va a cubrir la nueva EPS en Colombia? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? La ARL tiene cobertura aquí en Colombia. Ahora, el tema impositivo, ¿dónde recibe el pago? ¿Dónde va a recibir el pago? ¿Y quién va a generar esa retención o esa atención de ese tema impositivo? El pago del salario, o sea, son muchos desafíos los que tenemos en este momento y con gran preocupación lo digo, porque no veo muy activo por lo menos en nuestro país en este sentido. Vemos algunos avances, sí, grandes avances, porque la pandemia nos llevó a tener este avance hacia la carrera, pero sí vemos con preocupación. ¿Qué puedo entregarles yo a ustedes como una recomendación, como asesora laboral? Es importante con lo que tenemos trabajar hoy. Vamos a mantener un teletrabajo, un trabajo en casa. ¿Qué vamos a hacer? Es importante. Segundo, cumplir la ley es fundamental, especialmente, repito, por el tema del riesgo psicosocial, de los riesgos laborales que puedan presentar sus trabajadores. Pero en tercer lugar, sí es preciso y necesario comenzar a entrenar personas a entender el tema del metaverso. Ya empresas como Walmart, como Ralph Lauren, tienen muchísimo dinero invertido en la contratación de personas para el metaverso, porque el e-commerce pues va a cambiar definitivamente, porque estamos vendiendo cosas en el metaverso. Se está hablando ya de la venta inmobiliaria. Se vendió uno de los cuadros más costosos del universo, se vendió en el metaverso. No me pregunten cómo fue eso, pero eso lo leí, ¿no? Eso fue así, ¿no? Todavía a uno le cuesta mucho trabajo. Entonces sí es importante llevar sembrada esa espinita para la empresa y decir, óigame, tenemos que meternos a estudiar esto y tenemos que mirar que alguien comience a trabajar esto, porque esto es el futuro y que no nos pase lo de la conferencista hace 5 años, que hoy nos sorprenda con los cambios de las generaciones frente al desempeño de su trabajo. José. Muy interesante, muy valioso. Una observación. Dentro de estos nómadas, María Lucía, dentro de estos nómadas digitales hay una nueva moneda, que son las criptomonedas. ¿Se ha considerado la regulación del manejo de criptomonedas para hacer pagos a empleados? A través de las criptomonedas, mira, no he leído sobre el particular, pero dudo mucho porque nuestro Código Sustantivo del Trabajo en la parte de remuneración data de 1950. Con algunos ligeros cambios en el año de 1990, o sea, estamos bien rezagados y si nos costó mucho trabajo pagar vía electrónica. Los problemas que tuvimos con las organizaciones sindicales para entender que traer plata en efectivo y seguir pagando sobre la mesa era peligroso para todo el mundo y se tuvieron que hacer grandes negociaciones porque la ley dice que el salario se tiene que pagar en el sitio de trabajo. Sí, entonces por eso en el contrato de trabajo tiene que decir, yo le voy a hacer una transferencia electrónica, él firma el contrato y ya quedó acordado que es mediante transferencia. Pero los que no tenían ese contrato así, pues nos tocó esas grandes negociaciones. Que lleguemos al pago de la criptomoneda, en este momento yo lo veo absolutamente lejos, pero me imagino que comenzarán a trabajar en las formas, en esas formas, exactamente. Aquí. A modo de información, esta semana salió una noticia en Portafolio en donde en América Latina el 52% de algunas empresas ya empezó a hacer pagos a través de criptomonedas. Entonces próximamente no lo veamos tan lejos porque ya casi todo va a llegar acá. 52 países pagando con criptomonedas. 52% del pago de los salarios en América Latina ya tienen una tendencia fuerte a pago con criptomonedas. La rezagada soy yo, José. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Muy bien. Yo hago aquí de la voz de los que no están. Hay una pregunta a través de internet y nos preguntan: ¿cómo sería la desconexión laboral para trabajadores del sector comercio exterior que deben estar 24/7 pendientes de la cadena de suministro a nivel global? Claro, 3 turnos.
Perdón, 3 turnos. O sea, los mecanismos tenemos que encontrarlos. Voy a poner un ejemplo. En una clínica, ¿cuántas horas trabajan en urgencias? 24 horas, 365 días, como para ver un ejemplo sencillo. ¿Qué tienen que hacer en una clínica? 3 turnos. No hay nada que hacer. Resulta muy costoso, en efecto, pero la única manera va a ser 3 turnos. Pero además con otro gran desafío, reducción gradual de la jornada laboral, que a partir del año entrante es 1 hora menos, después 2 horas menos hasta llegar al 2026 con 42 horas, o sea que 8 por 3, 24, 7 por 3, 21, o sea, no me va a dar el tema de las 42 horas. Entonces, las empresas tienen que trabajar, porque lo que no vamos a poder permitir, lo que la ley no permite, es que ese trabajador que no es de dirección, que no es de manejo, que no es de confianza, permanezca 24/7 al frente de un computador, de un celular atendiendo. Eso es lo que será totalmente denunciable. Es más, ¿cuál es el riesgo? Que la empresa o su empleador, el empleador o su jefe inmediato puedan llegar a una denuncia de acoso laboral. Me toca trabajar 24/7, todos los días del mes, todos los días del año, acoso laboral, y pues vamos a generar otro tipo de problemas al interior de la empresa. Entonces hay que trabajar y para todo habrá la búsqueda de una solución, unas más complejas, otras más costosas, pero tenemos que llegar a la búsqueda de una solución. Listo. Pues María Lucía, muchísimas gracias. Yo creo que aquí quedaron varios conceptos claves y se merece un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí los dejo con el metaverso. Ya